En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, viernes 24 de noviembre de 2023, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo del 45 al 48. En aquel tiempo entró Jesús al templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros lo habéis convertido en una cueva de ladrones. Todos los días se enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, podemos empezar este comentario del Evangelio que hoy nos habla Lucas, tomando una enseñanza o una carta que escribió San Pablo a los Corintios, donde dice a los Corintios y nos dice a nosotros que somos el templo del Espíritu Santo. Hoy, hermanos, a través de esto es que Jesús nos dijo ya que su casa es su templo y debe ser la casa de oración. Amén. Pensemos por un momento si nuestra vida interior se puede considerar una casa de oración o es en realidad un lugar lleno de ruido, de mercado, del mundo, que se está gritando dentro de nosotros y buscando quizás por ahí vendernos eh, nuestras necias ideas. Pongámonos a pensar, y en vez de que si nos analizamos y decimos que nuestra vida está lleno de ese ruido del mercado del mundo, ¿por qué no invitamos hoy a Jesús para que con su poder y autoridad eche fuera todos esos mundos de mercado de mundo, todos esos gritones, todos esos bulleros, y ponga nuestra vida interior en paz y se convierta definitivamente eh, en un templo santo, como lo fue nuestra Madre Santísima, en un verdadero lugar de encuentro con Dios? Hermanos, hay que tener en cuenta algo. Sin el templo restaurado, los judíos no son nada, hermanos, pues su pasión nacionalista, portadora quizás de esa identidad como el pueblo elegido de Dios, está en el templo. Y todo giraba en torno a al templo, a él. Por eso se trataba de restaurar no solo el edificio, sino también su simbología. Y eso quería Jesús. Quería cambiar o restaurar sus celebraciones, devolver la gloria que el templo se merecía verdaderamente, porque así el pueblo recuperaba su sentido, su identidad, su lugar de oración, esa oración intercambiada, íntima, de presencia de Dios en medio de ellos. Por eso es que Jesús es atrevido, porque se da cuenta que sin ese templo restaurado los judíos no son nada, pese a que son el pueblo elegido. Es atrevido y osado nuestro Señor, y entra pues en el templo y comienza con esas palabras tan fuertes, ¿no? Y gestos contra esos cambistas, contra esos mercaderes, y los empezó a expulsar, y que lo han convertido definitivamente, como dice el Evangelio, en una cueva de ladrones. Hermanos, hoy podemos decir, francamente, podemos decir 2000 años después, que también nosotros de alguna manera podemos tener la tentación de banalizar la religión, muchas veces a diferencia de la experiencia de Dios. Si hacemos una aproximación, miren, si hacemos una aproximación simplemente al manejo del cine y de la televisión, le dan a los temas religiosos, simplemente podemos decir que el hombre, ese director de una película de cine o ese libretista de un drama de televisión, no conocen de Dios, hermanos, no conocen del cristianismo, ni conocen de su iglesia. Por eso hay una manera tan ignorante de verdad, tan ignorante de asumir la relación con Dios, que nos quedamos en lo puramente externo, donde los ministros de Dios, los sacerdotes, en las novelas son simplemente quizás caricaturizadas, o las religiosas de las monjitas son presentadas pues como mojigatas, tontitas, incapaces de experiencia profundamente de una trascendencia en la vida diaria. Es una, es una tentación universal, hermanos, banalizar la religión, de alguna manera tenerlo como un accidente, ¿no? Y decir,
Cuando necesite de Dios y de los cristianos, pues simplemente le oro, voy a una peregrinación, le pongo una promesa, le hago le hago un retiro, hago una compra de una velita, le enciendo imagen a mi devoción, le rezo un mes seguido, 33 días, pero ahí quedó. ¿Y la experiencia con Dios dónde está? Es que muchas veces somos así, hermanos. Banalizamos nuestra religión, banalizamos nuestra fe y solamente pensamos que con poner una velita y orarle es suficiente. Y solamente lo hacemos cuando verdaderamente necesitamos y después de eso nos olvidamos de verdaderamente de esa experiencia vivida con Dios. Por eso, hermanos, hoy debemos de hacer esa reflexión de que nuestro cuerpo es casa de Dios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo banalicemos, hermanos, no banalicemos nuestro cuerpo, no hagamos el mal. Tenemos que entender que el templo vivo es Jesús mismo y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada de Dios, y por tanto, por ser morada de Dios, nuestro cuerpo no debemos de mancillarla, no debemos de dañarla, no debemos de humillarla. Amén. Porque nuestro cuerpo participa de dignidad de toda nuestra vida como hijos de Dios. Hay que entender esto, hermanos, que es así. Y por otro lado también es que nos invita a que no seamos indiferentes con los lugares sagrados. Hoy vemos mucha gente tan, tan cambiada, tan metalizada, tan desubicada en la misa. Y busca, por ejemplo, la Eucaristía de menos tiempo. Van a una misa donde sean 20, 30 minutos. Aquella parte donde simplemente dice, ya cumplí con el precepto de ir a misa, ya cumplí con lo que me dijo el padre, el sacerdote de escuchar la misa, donde no se participe, no se vibra, no se viva. Y mira, muchas veces, varias veces se ve el reloj y dice, simplemente por tranquilizar mi conciencia, para calmar mi corazón, asisto y cumplo con esta práctica religiosa porque me dijo el catequista, porque me dijo el hermano, la hermana, porque me dijo el sacerdote, porque me mandó ese es lo que me mandó, lo que dice el catecismo católico. Pero de allí no avanzamos más, hermanos, no avanzamos más. Esto para ti, para mí es una llamada de atención. Es una llamada de atención verdaderamente, hermanos, a cierta ciencia directa, indiferencia que tenemos hoy y que nos lleva a pensar que el templo más allá de la casa de Dios es sobre todo una casa de oración, una casa de encuentro con el Señor, lugar donde nos alimentamos con Él, recibimos la sabiduría, somos iluminados y aprendemos a agradecer a Dios, a alabar a Dios, a adorar a Dios, al único Dios que es capaz de darle respuestas a todas tus interrogantes, hermanos, en tu vida. Amén. Él que es capaz de ayudar y superar toda situación difícil. No volvamos, hermanos, nuestra relación con Dios en una relación comercial donde digamos, te coloco la velita, como te vuelvo a decir, te mando esta promesita, te hago esta promesa, he decidido vestirme de morado todo un mes durante 7 años, he decidido bailarte durante 7 años, te pongo esta ofrenda al templo y a cambio te pido un empleo. Señor, yo te hago esto, pero te pido buen negocio, te pido salud para mi esposo, para mi esposa, te pido que cambie la vida de mi nuera, quizás que es tan chinchosa y espesa, de mi yerno, que es quizás un inconsciente, de mi hijo que se está desorientando y demás. Simplemente, hermanos, con estos gestos, te voy a decir algo, negociamos con Dios. Y qué mal, hermanos, qué mal con esto negociamos con Dios porque nuestra oración está reflejada solamente a intereses. Amén. Pues lo que verdaderamente queremos seguir, el camino de Dios, va más allá de un simple negocio interesado, hermanos. Va más allá de una simple condición, te pongo esto y tú me das lo otro. Porque entrar en el reino con Dios, entrar en la relación con Dios, es entrar en la dinámica y en esa dinámica de la misericordia y del amor profundo y entrañable que Él, solo Él desde siempre nos derrochó, nos dio y que se refrendó con su entrega, hermanos. ¿Saben dónde? En la pasión y en la cruz, en esa cruz. Por eso hoy día dile, Señor, dame la gracia de vivir con menos superficialidad mi experiencia de Dios y de comprender que he vencido mis respetos humanos y críticas hacia mi proceder y una experiencia quizás religiosa, pues estoy llamado, pese a todo, estoy llamado a alimentar lo más valioso que tengo en mi vida, que es mi amistad con Dios. Pero hermanos, allí está pues, allí está la tentación, sigue ahí.
convertir los templos. El nuestro propio también es un trabajo, es un lugar de negocio, regresando muchas veces cuando no ponemos en práctica y nos dejamos llevar a la tentación, regresamos a los rituales del Antiguo Testamento. Debemos de esforzarnos por luchar hasta superar esa tal tentación. Amén. Hermanos, el rito nuevo es la palabra de Jesús. Por eso es que el Evangelio de hoy ha unido esa escena de la purificación del templo, de la presentación de Jesús predicado en el día de hoy. Ese culto nuevo se centra en la oración y en la escucha de la palabra de Dios. Pero en realidad, el centro de la institución cristiana es la misma persona viva de nuestro Señor Jesús y su carne entregada y su sangre derramada en la cruz y dadas estas que la recibimos en la Eucaristía. Hermanos, el Nuevo Testamento inaugurado por Jesús ya no son necesarios los bueyes ni los vendedores de corderos, los mismos que todo el pueblo oía pendiente de sus labios. Nosotros hemos de ir al templo, ya no debemos ir al templo quizás para sacrificar víctimas, para ponerte actos rituales, sino a recibir a Jesús, el auténtico Cordero sacrificado por nosotros de una vez para siempre y a unir nuestra vida a la suya. Amén. Hermanos, el templo de Dios está en ti. El templo de Dios está en el Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Busquemos siempre esa casa de oración. Pidamos al Señor que nos fortalezca, que crezca en nosotros, que sea el Espíritu Santo quien vive en nosotros para que Cristo Jesús esté con nosotros y así nosotros podamos seguir siendo verdaderamente esos hijos vivos de Él, donde podamos tener esa intimidad, esa amistad con Dios. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.